¿Qué hace, Gabriel? ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. La verdad que es la primera vez que hacemos un vivo así de estas características y nos entusiasma mucho la idea de hacer un ciclo, ¿viste? Tenemos la idea de hacer un ciclo como de entrevistas con gente interesante para charlar de temas interesantes, por lo menos para nosotros, ¿no? Que estamos en el estudio de la propaganda, de sus efectos, de sus mecanismos. Así que muy contento de tenerte a vos y muy agradecido también de que te hayas sumado a esta primera entrevista para hablar de estos temas. Si te parece, hacemos una presentación muy breve y después arrancamos directamente a charlar porque la verdad que te queremos escuchar y ver si podemos hacia el final dejar un espacio para que la gente que le interese, que se sume, pueda hacer también algún comentario, alguna pregunta, ¿te Dale. parece? Me presento rápidamente, mi nombre es Julián, yo formo parte de Proyecto Squatters, que es un colectivo de contrapublicidad que existe desde el año 2008. Y desde hace tiempo teníamos esta inquietud, estas ganas de armar un espacio de encuentros, de entrevistas con gente que toca temas que nos interesan. La verdad que la publicidad y la propaganda atraviesa casi todos los órdenes de nuestras vidas, así que tenemos muchas cosas para conversar, mucha gente para entrevistar. Y como primer encuentro elegimos y nos eligió y se dio la posibilidad bueno, de juntarnos con Gabriel Marco, que te presento brevemente. Licenciado en Letras, corregime si no. Docente. ¿Docente de qué? A ver, De lengua lengua y y literatura. literatura. Lengua y literatura, sí. Claro, exacto. Y hace muy poquito publicó un libro que se llama Razonablemente Anarquista, un título que me parece extraordinario. Ya de solo leer el título me motivaba a entrarle, a leerlo. Ahora te dejo a vos para que hagas tu propia presentación, Marco. Dale. Bueno, acá lo tengo a mano, en cuestión Ahí de está. librito. Hermosa Bien. edición. Eh, Sí. Exacto. Bueno, este libro es razonablemente anarquista. Noam Chomsky ante el problema de Platón y el problema de Orwell. Es una investigación de 5 años más o menos, es un ensayo. La idea, bueno, es básicamente difundir la figura y las ideas de Noam Chomsky, que, bueno, por si no lo saben, eh, es el activista, digamos, vivo más importante del mundo y el más influyente del mundo. Es uno, de hecho, de los más citados de los buscadores académicos. Mm, Noam Chomsky es científico, es lingüista. Él llevó a cabo, digamos, la revolución de las ciencias cognitivas en los años 50 con la gramática generativa, o sea, es el creador del campo de las neurociencias, que están tan de moda hoy justamente en el marketing. Y bueno, yo quise, digamos, rescatar la figura de Chomsky porque pese a todo eso que dije, es prácticamente desconocido en el sistema educativo, digamos, no nos enseñan a Chomsky a menos que hagas un curso de, no sé, bueno, de gramática generativa no sí. sé, de matemáticas avanzadas, pero está prácticamente eh, omitido, digamos, no se lo enseña, está borrado de los medios de comunicación, del sistema educativo, un pensador tan importante Mm, y un mm. activista y científico. Entonces eso me llamaba la atención, ¿no? Hay como, me dijo mi director de tesis, hay 500 expertos en Michel Foucault y cero en Noam Chomsky. Wow, Y bueno, mira. y en lo que se refiere al tema nuestro, él elaboró una teoría de la propaganda, una teoría del Mm, funcionamiento de los medios de comunicación en democracia, que está ujú. incluido acá en el libro. Bien, ahora nos vamos a meter con eso, Gabriel. Dale. Pero quería rescatar eso que dijiste recién. Hay una diferencia en la concepción acerca del poder, ¿no? De Foucault y de Chomsky. Evidentemente la de Foucault está mucho más investigada, estudiada, divulgada que la de Chomsky, evidentemente, por lo que comentabas. Exactamente, bueno, ese es un punto, como decís vos, central. Los que estudiamos Mm, carreras de humanidades, el marco, digamos, teórico siempre son, bueno, la posmodernidad, ¿no es cierto? Vemos sí, Michel Foucault, autores franceses, esta cuestión, digamos, de todo es una construcción cultural y social, ¿no es cierto? Un relativismo posmoderno, ¿no es cierto? No existe el bien y el mal, todo es ujú, relativo, ¿no?
Bueno, Chomsky tiene un marco racionalista y discute con Foucault. De hecho, hay un debate muy Sí, importante, clásico, ahí, clásico. en YouTube. Está ahí colgado en YouTube el debate, ¿no es cierto?, en los 70. Sí, Es súper buenísimo. súper interesante, ¿no? Porque, bueno, se juntan Ujú. Michel Foucault en su momento, digamos, en su momento cumbre, ¿no es cierto? Esplendor, Va a debatir sí. Chomsky, que es prácticamente desconocido, pero es un Mm, activista de la guerra de Vietnam, y yo creo sí. que, nada, que obviamente los dos cuestionan y estudian el tema del poder, solamente que desde Mm. dos marcos teóricos totalmente opuestos, ¿no? Recomendamos ese video a la gente que pueda estar viendo esta conversación, que vaya a YouTube y lo vea si aún no lo ha hecho, ¿no? Gabriel, vamos a meternos de lleno con nuestro tema para que no se nos vaya el tiempo. El tema de que vamos a hablar hoy es básicamente un tema que tratamos mucho en este espacio, que lo has trabajado también desde el marco de Chomsky, que es la propaganda, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la idea de que vivimos en un mundo que está dominado por la propaganda, está por todas partes, nos rodea a toda hora, que tiene innumerables mecanismos de persuasión, de seducción, de manipulación masiva, y que sin embargo aparece como un fenómeno bastante desconocido en general para las audiencias, ¿no? Entonces nos parece muy importante poner sobre la mesa este tema, tratar de eh, entender cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus efectos, cómo es que funciona, y me parece que a partir de este conocimiento que podemos ir construyendo en estos espacios, también ayudamos, digamos, a equiparnos y a equipar a las personas con armas, con herramientas para poder hacer frente y neutralizar en muchos casos el poder de la propaganda, ¿no? Entonces, ese es el tema y quería empezar con una pregunta muy sencilla para vos. ¿Qué es la propaganda? ¿No? ¿Qué es la propaganda? Que es tan difícil de definir, pero bueno, quizás vos lo podés contar desde tu perspectiva, desde tu estudio, desde el marco que trabajás, ¿no? Exacto, muy buena pregunta. Yo voy a comentar justamente Sí. cómo es el caso de Noam Chomsky, porque él elabora justamente un modelo teórico para estudiar la propaganda, el funcionamiento de la propaganda en las sociedades democráticas, ¿no? Y eso está bueno porque es una herramienta Bien. teórica que puede servirle a cada persona, a cada individuo y también a las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Es una herramienta intelectual de autodefensa intelectual, ¿no es cierto? Es decir, una herramienta científica. Bien. Eh, Mira, lo voy a contar así con una anécdota. Ujú. Eh, ¿Cómo llegó Chomsky a elaborar y a hacerse un especialista en el tema? Y yo creo que es la herramienta, además. Estoy convencido de eso, ¿no? Ujú. Eh, es la herramienta desde los 80 hasta el día de hoy. No sé si hay otra teoría del funcionamiento de los medios de la propaganda tan efectiva, digamos, como esta. Yo por lo menos no nos han enseñado otra. Ujú. ¿Cómo surgió el modelo de la propaganda de Chomsky? Noam Chomsky es un activista de la guerra de Vietnam. Y para toda la generación de Vietnam, de los 60, viste que está el síndrome de Vietnam para los americanos, ¿no es cierto? Es decir, él se pregunta, ¿cómo el pueblo americano, digamos, pudo validar ese genocidio, esa invasión a Vietnam, ¿no es cierto? Obviamente, con la justificación de llevar la democracia, los valores de la libertad, etcétera, y de echar a los comunistas, empezó esa guerra que duró años, que finalmente perdió Estados Unidos, y lo que se pregunta Chomsky y los activistas de esa época es cómo la opinión pública pudo avalar esa guerra, ¿no es cierto? Bien, y la conclusión a la que va a llegar después de investigar los medios de comunicación es que, bueno, estaba desinformado el pueblo norteamericano, digamos, ¿no es cierto? Estaba manipulado. Ujú. Por eso el poder político pudo validar esa invasión. Si no, no hubiera podido, ¿no es cierto? Cuando la opinión Ujú. pública le bajó el pulgar, se tuvo que retirar de esa guerra, ¿no es cierto? Ujú. Bien, ¿cómo lo plantea científicamente Chomsky? Hace dos preguntas científicas.
el problema de Platón y el problema de Orwell. El problema de Platón dice, ¿cómo es que sabemos tanto con información tan dispersa, no? Y en eso se refiere al lenguaje, dice, el niño aprende el lenguaje con información dispersa del medio ambiente. Antes de los 5 años cualquier niño aprende a hablar, haya ido o no, digamos, haya tenido o no un entorno que lo favorezca, etc. Bien, entonces el problema, la respuesta al problema de Platón es el lenguaje humano es innato, ¿no es cierto? Ya tenemos esa información adentro. Simplemente la desarrollamos con la información del ambiente. Y el problema opuesto es el problema de Orwell. Dice, ¿cómo es que a veces, teniendo tanta evidencia en nuestras narices, no vemos la realidad? ¿No? Y la respuesta es la propaganda para él. Es decir, a veces tenemos la evidencia en la nariz, pero si estamos manipulados por los medios, por la propaganda, no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Bueno, fenómeno típico de las sociedades modernas, donde no vemos a través, digamos, de la evidencia, sino que lo vemos a través de los medios de comunicación. Y en las sociedades capitalistas, los medios de comunicación son conglomerados privados, ¿no es cierto? Grandes corporaciones que tienen intereses. Entonces, se da una manipulación muy sutil que Chomsky dice que es más efectiva que los estados totalitarios, ¿no es cierto? Él dice que en democracia, en las democracias capitalistas, el lavado de cerebros es más efectivo que durante una dictadura totalitaria, ¿no es cierto? Recuerdo esta frase de Noam Chomsky que dice, realmente la propaganda se ha desarrollado enormemente, técnicamente, tecnológicamente, sobre todo en los países más libres y más democráticos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los países o en los regímenes más totalitarios, cualquier cosa que no era obedecida por las audiencias, por la población, lo podías aplicar la violencia física, ¿no? Pero eso no está bien visto y ya no está permitido tanto en las sociedades más abiertas, más democráticas, entonces necesitan otro tipo de mecanismos, otro tipo de instrumentos, las élites gobernantes, dice Chomsky, para poder, digamos, hacer que la gente hiciera lo que la gente en el poder necesitaba que hiciera, ¿no? Y ese mecanismo es la propaganda, ¿no? Son las nuevas técnicas de propaganda que se fueron creando a partir de la primera operación de propaganda en la Primera Guerra Mundial, que después se fue perfeccionando en la Segunda, en la Guerra de Vietnam, etc. Ahora, Gabriel, ¿cuáles son, para que vayamos bajando y entendiendo más claramente, cuáles son los conceptos claves de este modelo de propaganda que plantea Noam Chomsky? Fíjate vos, bueno, plantea Chomsky, dice, en un estado totalitario, ¿no es cierto?, el poder se ejerce mediante la violencia y la censura, ¿no es cierto? Sí. El poder quiere que vos creas determinadas ideas y tengas determinadas conductas mediante la violencia y la censura. Es muy simple, digamos, sí. Pero dice, esto plantea el modelo de propaganda y fue muy disruptivo, ¿no es cierto?, en los 80, porque hasta ese momento se pensaba que los medios eran democráticos, que éramos sociedades libres, que no existía ningún tipo de manipulación, ¿no es cierto? De hecho, se pensaba que los medios eran grandes héroes, eran el cuarto poder que le ponían los puntos al poder político y económico, claro. Y Chomsky plantea que es al revés, dice, no, los medios de comunicación son una institución fundamental del capitalismo. Sin los medios de comunicación, la élite económica no podría imponer sus políticas, ¿no es cierto? ¿Y cómo las impone? De un modo indirecto, mediante la persuasión, ¿no es cierto? Bueno, el adoctrinamiento, digamos, se daba, digamos, mediante los sistemas educativos y mediante la propaganda, ¿no es cierto? Esas eran como las dos grandes herramientas. Así que las dos grandes instituciones del adoctrinamiento son, en democracia, los sistemas educativos y la propaganda. Pero bueno, para que quede claro, Chomsky hace un repaso de la historia de la propaganda, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y XX, un repaso de cómo nacen los medios de comunicación, y cuenta, bueno, que en el siglo XIX había una prensa obrera muy activa, y bueno,
a medida que se desarrolla el capitalismo, para montarse un diario, para montarse después una radio, un canal de televisión, había que tener un gran volumen de capital que solo podía tenerlo el Estado o las empresas privadas, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, los medios de comunicación dejaron de ser independientes y pasaron a depender de los mecenas, que eran básicamente, como te digo, los auspiciantes, ¿no? Y bien, y en ese proceso del siglo XIX al siglo XX es donde decís vos, donde se va desarrollando junto con la psicología de masas, todas estas técnicas que remiten, bueno, remiten al nazismo, ¿no? Remiten a Goebbels, remiten al sobrino de Freud, que hay un documental muy interesante sobre eso, El siglo del self, que lo explica muy bien, ¿no? Es decir, todas estas técnicas que se utilizaron en el siglo XX, que se dieron cuenta, digamos, bueno, se dieron cuenta la dictadura, se dio cuenta Goebbels, pero el capitalismo las retoma y las utiliza el Estado y las corporaciones privadas, ¿no es cierto? Por eso Chomsky retoma la palabra propaganda, porque en la actualidad en Estados Unidos se le llama a la industria de las relaciones públicas. Hay un subterfugio ahí, ¿no? O nosotros decimos marketing político, digamos. Así que eso sería la propaganda, ¿no? Las técnicas para adoctrinar indirectamente, ¿no? Y que haya una ilusión de libre debate y una ilusión de democracia. Gabriel, y por ejemplo, el modelo de propaganda que propone Chomsky habla de filtros, ¿no? En las noticias. ¿Podés desarrollar un poquito ese concepto de filtro? Exacto. Bueno, el modelo de propaganda es una especie de esbozo de una teoría científica sobre la propaganda, ¿no? Sobre el funcionamiento de los medios de comunicación. No es una teoría, sino que sería como un marco para desarrollar una teoría futuro, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un marco teórico, y ese marco teórico consta de esos filtros que decís vos, ¿no? Es muy simple. Básicamente, el modelo de propaganda propone que desde que se construye una noticia hasta que llega al consumidor final, la noticia en democracia tiene que pasar 3 filtros, 3 tamices, ¿no? Bien. El primer filtro es que no debe afectar los intereses de los propietarios, de los dueños, ¿no? Está bueno escuchar lo que va a traer ahora Gabriel, porque muchas veces nosotros miramos las pantallas, consumimos las noticias, pensando que son prácticamente un reflejo, ¿no? Una ventana abierta a lo que pasa en la realidad, pero en realidad lo que descubre, por decirlo así, este modelo de propaganda es que las noticias nos llegan no como una ventana abierta que nos muestra lo que está pasando, sino como un producto, una construcción elaborada a partir de una serie de filtros que pasan para llegar hasta nosotros. Y ahora, ahí vamos, ¿no, Gabriel? Queremos escuchar un poquito de qué se tratan esos filtros. Exactamente, se supone, ¿no es cierto?, que ocurren los hechos que se transforman en noticias y llegan a nosotros. Y dice, bueno, supuestamente en las sociedades democráticas existe la libre expresión y el derecho a informarnos y entretenernos. El problema que si la mayoría de los medios son privados, son corporaciones privadas o privadas y estatales, como dice el primer filtro, fíjate vos que es genial porque es puro sentido común, ¿no es cierto? Decir, bueno, nunca va a afectar los intereses del propio diario, ¿no es cierto? Cualquiera que haya trabajado en un medio esto lo sabe perfectamente, ¿no es cierto? Puede hablar de todo menos de ese tema, digamos, básicamente. Bien, y esto lo desarrolla Chomsky en el primer capítulo, es decir, hay noticias que ingresan al embudo y otras que no van a ingresar, y las que ingresan no pueden afectar los intereses de los propietarios. Y resulta que los propietarios son grandes conglomerados empresariales que tienen participación en diversas industrias. Por ejemplo, una gran corporación mediática puede tener participación en el agro, en la venta de armas, en las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, en el sistema financiero. Entonces, mira, te doy ejemplos, digamos, prácticos de la vida real. Por ejemplo, yo estoy en Córdoba
Y bueno, acá hubo el gran conflicto de Monsanto. Los activistas lograron echar a Monsanto, que se quería instalar en un barrio popular de acá, en Malvinas Argentinas. Bueno, Sí. ¿cómo era la cobertura mediática del principal diario de la ciudad que pertenece a una empresa del Grupo Clarín, cuyo principal auspiciante era Monsanto, imagínate? ¿Qué cobertura objetiva podía tener del conflicto, no es cierto? Bueno, Está interesante eso que contás, Gabriel, porque el filtro ese no solamente elimina la información que no quiere que se conozca, sino que también la muestra, pero de una manera tal, ¿no? Con una construcción tal que la presenta de manera que no afecte demasiado o que no afecte negativamente los intereses de los propietarios de los medios. exacto. Fíjate qué interesante que, primero, hay que saber que estamos viendo el mundo a través de esas pantallas y hay noticias que directamente no ingresan. Chomsky le llama a eso los límites de lo pensable en democracia. Mirá qué importante, los límites de lo pensable, ¿no? Bueno, mirá qué loco, en la marcha de hace unos días que charlamos con un amigo, decíamos, en ningún gran medio se mostró la marcha, o sea, había retazos, ¿no? Sí. ¿No? Muy sesgados, pero no había ninguna, eso estaba en los medios alternativos, ¿no es cierto? O en las, pero no había fotos de la masa de la marcha, no había, ¿no? O sea, eso estaba literalmente borrado, ¿no? Había una foto de un orador diciendo una línea, ¿no es cierto? Pero lo otro no existía. Y luego, Bien. si existía, entraba, como te digo, algunas noticias ingresan y otras no, y si entran, no pueden afectar los intereses de los propietarios. Básicamente, los medios seleccionan el tema del día y el marco ideológico en el que se va a presentar eso, ¿no es cierto? Muy que por bien. lo general es un marco ideológico A o B, ¿no? Claro. Sí, sí. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, claro, había un debate, se dio en Estados Unidos, en los medios, de los halcones versus las palomas, ¿no es cierto? La posición dura y la posición más blanda. Y el debate era, bueno, nos quedamos y ganamos la guerra porque somos aplastantes, superiores militarmente, o nos retiramos porque estamos perdiendo mucha plata, ¿no? Y muchas vidas. Y dice Chomsky, ese era el marco ideológico y eran los límites de lo pensable. Es decir, nunca se planteó si era ético o no invadir otro país, por ejemplo, ¿no? Eso no estaba en el debate. Era un debate meramente técnico. Claro, no entraba a la cuestión ética, ¿no? Bueno, eso lo vemos a diario en los medios, ¿no? En los grandes medios. Bien, Gabriel, entonces ahí repasamos el primer filtro que menciona el modelo de propaganda de Chomsky. El segundo filtro, que según recuerdo tiene que ver con algo que nos interesa muchísimo a nosotros, que es el filtro que imponen de alguna manera la publicidad de los anunciantes, ¿no? ¿Podés contarnos un poco sobre ese filtro, cómo funciona? Exacto, bueno, fíjate vos ahí que ya con el tema de preguntarse quién es el propietario del medio, resolvemos casi la mitad del problema, ¿no es cierto? Que es una pregunta que por lo general no nos hacemos, porque cuando miramos medios, por ejemplo, vos estás haciendo zapping y decís, bueno, estoy viendo Crónica y vos asumís que es un medio popular. Claro. Pero tal vez los dueños sean los mismos dueños que el medio de la élite, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos al saber quiénes son los dueños y qué intereses tienen, ya resolviste la mitad del problema. Así que un buen ejercicio puede ser decir, bueno, si yo quiero informarme sobre un tema, ver diferentes medios que opinan y ver de quiénes son esos medios, a quiénes pertenecen, a qué intereses responden, ¿no es cierto? Y fíjate vos ¿Qué intereses responden? Bien. Eso no me parece buenísimo esto que señalás, Gabriel, como ya dar herramientas, ¿no? Darnos herramientas. Che, pero entonces, ¿cómo puedo estar atento, estar advertido, precavido contra la propaganda? Bueno, primera herramienta que nos trae Gabriel es, antes que nada, cuando encendés una pantalla y ponés algún medio de comunicación, poder preguntarnos, ¿a quién pertenece ese medio de comunicación? ¿Qué intereses hay detrás? Me demoro un poco ahí porque fíjate, mira, yo le daba un ejercicio a mis alumnos
decíamos, bueno, queremos cubrir un tema de actualidad, un tema cotidiano, y decimos, bueno, los incendios en la Sierra de Córdoba, en una zona rural. Entonces le preguntaba a los chicos, bueno, la pregunta era, bueno, ¿por qué se ocasionó el incendio? ¿Cómo nos informamos sobre ese tema? Y fíjate que los mismos chicos de las sierras se informaban por medios corporativos que no estaban ahí. ¿No? Entonces No la pregunta estaban era ahí, decir, claro. bueno, ¿y qué decían los medios? Decían, bueno, un loco pirómano anda Sí. aprendiendo, ¿no? Había un loco de una moto. Eso decían los grandes medios, pero decíamos, bueno, preguntémosle a todas las fuentes, y decíamos, ¿por qué no le preguntamos, por ejemplo, qué pasa si le preguntamos a una cooperativa o a los mismos asambleas que tienen su propio medio? Preguntémosle a los protagonistas, ¿no? Y cotejemos esa respuesta, ¿no? Y es diametralmente opuesta, ¿no es cierto? Y por lo general no hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, hay un conflicto docente, y decir, bueno, a ver qué dicen los docentes de base, ¿no? O sea que con ese ya primer ejercicio de quiénes son los dueños y a qué intereses responde, ya, como dice Chomsky, dice, bueno, si es un diario familiar, haga preguntas sobre la familia, dice Chomsky. Bien. Es un ejercicio muy fácil que cualquiera lo puede hacer en su casa y no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Bien, esto uno se parece de otra época, ¿no? Porque dice, bueno, un diario, ya nadie lee diario o ya nadie mira televisión, pero esto que se desarrolló a fines de los 80 es válido en la actualidad porque hoy asumimos que no, que ya no es así, que somos todos libres, que vemos YouTube, que elegimos nuestros canales, pero fíjate vos, de vuelta nos informamos por las redes sociales. Ahora, ¿a quién pertenece Facebook, Instagram, Google, no? No nos hacemos esa Sí, pregunta. además, las grandes corporaciones de medios también han tomado mucho terreno en las redes sociales. O sea, no es que está libre de las grandes corporaciones de medios las redes sociales, ¿no? Buena pregunta. Mira, Chomsky dice literalmente las redes suben el contenido de las productoras, de las grandes productoras. Es decir, que nos informamos a través de las redes sociales, pero estamos viendo lo que dice C5N en las redes sociales, ¿no es cierto? O sea, la gran masa de contenido es de los grandes medios. Además, la dictadura del algoritmo es tremenda, viene a sumar un poco a esto que está contando Gabriel. Entonces, avanzamos hacia el segundo filtro, que es el que ponen los anunciantes y la publicidad. ¿Nos podés contar un poquito sobre este otro filtro que se suma al anterior? Dale, ya vamos a llegar a eso del algoritmo y las redes, que bueno, que también Chomsky es muy crítico sobre eso, y él dice, bueno, que hay un costado, es muy escéptico Chomsky con eso, ¿no? Porque siempre se habla, bueno, de que ahora que en la era internet ya no hay esos problemas, y Chomsky sí que al revés. Como decís vos, la tiranía del algoritmo tiene riesgos, se crean burbujas, ¿no es cierto? Sí. Y es peor. Bueno, vamos al segundo filtro. El segundo filtro, dice Chomsky, son los anunciantes. Es decir, tenemos que los grandes medios de comunicación son conglomerados privados y privados estatales, ¿no es cierto? Es re fácil decir, bueno, O Globo en Brasil, Televisa en México, CNN en Estados Unidos, Clarín en Argentina y así, grandes conglomerados, Sí. que tienen la gran mayoría del mercado de noticias, ¿no es cierto? Más del 50%. Un casi monopolio del mercado de lectores, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Esas empresas que tienen los medios y tienen participación en las telecomunicaciones, en el agro, en las armas, en fin, en diversas industrias, a su vez están financiadas por los anunciantes. Como dije recién, apenas nació la industria, nace la figura del anunciante. Antes había un mecenas. Bueno, después se recurre al mecenas privado, que va a condicionar los contenidos brutalmente, ¿no es cierto? Es decir, la noticia tampoco puede afectar los intereses de los anunciantes. Bien, ahora fíjense, Bien. ahora se pone más interesante el asunto, porque dice Chomsky que nos informan empresas privadas que a su vez
están financiadas por otras empresas privadas, ¿no? Y acá que dice Chomsky, se da un alineamiento de valores y visión del mundo, ¿no es cierto? Bien, Eh, excelente. Sí, sí. Ahí vale el ejemplo de Monsanto cuando cubría Mm, acá en La Voz del Interior, uno de los mm, principales anunciantes del diario, ¿no es cierto? mm. Entonces, la cobertura del conflicto era totalmente parcial, ¿no es cierto? Total. Si el que auspiciaba el diario era la misma empresa, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que uno de los lemas de TN era periodismo libre o libre periodismo, ¿no? Y está el Sí, mito este del periodismo libre, periodismo independiente, ¿no? independiente. Y bueno, ya de entrada, esto está planteando que el periodismo no es independiente nunca, Ujú, ¿no? ujú. Siempre responde a ciertos intereses. Esto vale para cualquier tipo de medio de comunicación. Exacto, fíjate vos que a grandes rasgos, digamos, para hacerlo simple, dice Chomsky, bueno, en las sociedades modernas contemporáneas, en todas las de Occidente, ¿no? Son capitalismos de Estado, básicamente, eh, ¿cuál es la bajada de línea? Y bueno, son medios comerciales y tratan de fomentar un clima favorable a los negocios, ¿no es cierto? Entonces la bajada de línea Exacto. son los valores del libre mercado. Entonces, vos podés hablar de lo Ujú, que sea, pero no hables mal de los negocios, sobre todo en la posmodernidad, ¿no es cierto? Vos ujú. podés ser políticamente incorrecto en lo que vos quieras porque garpa. Ahora, no hables mal ni cuestiones el sistema de mercado y no te tires contra los intereses de los dueños de los medios ni de sus anunciantes. O Mm. sea que hay una bajada de línea, ese es el marco, ¿no es cierto? Gabriel, hasta ahora mencionaste y venimos conversando sobre dos filtros que se plantean en el modelo de propaganda de Noam Chomsky. Estos dos filtros son, por un lado, quiénes son los dueños de los medios, que lo que se informa no puede afectar los intereses de los dueños de los medios. El segundo filtro son los anunciantes, lo que se informa, lo que se transmite, no puede afectar tampoco los intereses de los anunciantes. Y nos queda un tercer filtro, un filtro más, que tiene que ver con el suministro de la fuente. Yo lo digo esto porque estoy leyendo tu libro, ¿eh? Pero me interesa que vos lo desarrolles y lo expliques un poquito. Este tercer filtro, también que condiciona aquella representación del mundo que consumimos a través de las pantallas. Fíjate, mira, para cerrar ahí la idea del segundo filtro, él dice, Dale, por dale. ejemplo, que, digamos, esto cambia radicalmente la visión que teníamos de los medios hasta ahora, porque se suponía que los medios Mm, vendían noticias y entretenimiento y nosotros lo consumíamos. Pero acá dice Chomsky, mm, no, el producto no son las noticias, sino que el producto somos nosotros, los lectores. Es mm. decir, los medios venden cuotas de mercado, Audiencias. audiencias, Ah, audiencias segmentadas a sus sí, anunciantes. Es decir, bien. que, por ejemplo, dice, bueno, no sé si al diario del partido, dice, que la empresa Monsanto, por ejemplo, que quiere que se consuman sus productos, va a buscar un diario donde estén sus posibles consumidores, ¿no es cierto? Y dice, bueno, dudo que estén leyendo el diario del Partido Obrero, por ejemplo. Entonces va a buscar que los medios, los consumidores y las empresas privadas estén alineadas, ¿no es cierto? Sí, ya no es la empresa que quiere venderle a un público, sino el medio que le vende el público a una empresa, ¿no? Se Exacto, invierte el orden. el producto somos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, eso se ve mucho inclusive, Ujú. viste, ya en la era de las aplicaciones, digamos, directamente el negocio Total, es nuestra información personal, ¿no es cierto? sí. Es el gran negocio. Somos nosotros el producto que se está vendiendo. Mm, Wow, cambio de paradigma total, ¿no es cierto? Bueno, el tercer filtro son las agencias de noticias, o sea, ¿quiénes le proveen las noticias a los medios? Bueno, mm, Chomsky en cada caso hace una historia de cómo surgen los anunciantes, cómo surgen las agencias de noticias. Y básicamente dice Chomsky, bueno, con el tiempo le salía muy caro a un medio tener un corresponsal en cada lugar del mundo, entonces surge una empresa que va a solucionar ese problema, ¿no es cierto? Y va a proveer noticias a todo el mundo. El problema, dice Chomsky, es que las principales agencias de noticias del mundo pertenecen a un puñado de corporaciones que son las mismas dueñas de los medios y de las empresas privadas que auspician. O sea, se da un alineamiento
de las tres partes, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si vos ves en los diarios, dice agencia Reuters, agencia F, Claro, son siempre un puñado de agencias. sí, Bueno, los periodistas lo saben, ¿no es cierto? Antes en los 70 iba el corresponsal a la escena de la guerra y ahora van a un edificio de la ONU, por ejemplo, donde le dicen a todo lo mismo, ¿no? Lo que tienen que decir y eso llega a cada país del mundo, ¿no? Está estandarizado, ¿no es cierto? O sea, tanto las noticias como los medios, como las empresas auspiciantes pertenecen a los mismos medios, a los mismos dueños. ujú, Gravísimo, digamos, ¿no? total. Bien, y todos estos mecanismos, todos estos filtros que estuviste mencionando, son invisibles. Digamos, no es que aparece un llamado en la pantalla diciendo, atentos que las noticias que van a ver ahora están atravesadas por estos filtros ideológicos, económicos, por estos intereses. No, eso no aparece en ningún lado. Eso es algo que tenemos como que indagar, que tenemos que tomarnos el trabajo, primero de conocer que existen, que es lo que estamos tratando de hacer acá, y después de indagar un poco, ¿no? Yo creo que la lógica del capitalismo es justamente que sean anónimos esos actores, ¿no es cierto? Fíjate vos, son Claro. sociedades anónimas, Mm, justamente. Pero fíjate vos, eh, hoy en día vos podés ir a Wikipedia y decir, bueno, ¿a quién pertenece, por ejemplo, el Grupo Clarín? Y nadie va a decir, wow, hay un porcentaje de accionistas que puede ser BlackRock. Vos decís, apa, ¿no? Quiero decir que la lógica del capitalismo es justamente esa, ¿no es cierto? Son sociedades mm, anónimas, no sabemos quiénes son, mm, eh, pueden ser capitales alemanes, mm, australianos, y justamente está hecho para que no sepamos quiénes son los dueños mm. y a qué intereses reales responden, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hacer ese ejercicio es muy explicativo, ¿no es cierto? Porque vos Bien. decís, wow, parece una teoría conspiranoica, pero está bueno aclarar esto. Chomsky no está a favor de las teorías conspirativas y hace un análisis institucional. O sea, a partir de la información que dan las mismas empresas privadas y el Estado, realiza una investigación académica y a partir de Ujú. eso desarrolla esto, ¿no? Sí, buenísimo que puedas hacer también esta aclaración para ir delimitando también, ¿no? El marco en el que estamos, dentro del cual estamos tratando de avanzar con estas investigaciones, con este estudio. Entonces sí, te traigo nuevamente, si te parece, Gabriela, esta pregunta con la cual vamos cerrando de alguna manera, que es eh, cómo podemos protegernos como audiencias, ¿no? De los efectos de manipulación que tiene la propaganda. La pregunta central que se hacía Chomsky es una pregunta filosófica muy interesante. Él se pregunta por la posibilidad del libre pensamiento en democracia. Es decir, él se pregunta si realmente existe la posibilidad de ser libres intelectualmente. Fíjate vos que es una pregunta muy anarquista, ¿no es cierto? Está diciendo, o muy filosófica, está diciendo, ¿realmente podemos pensar libremente? Esa es la pregunta Qué buena que lleva pregunta. al desarrollo de la propaganda, ¿no es cierto? Y bueno, Mm. básicamente está diciendo, en la sociedad democrática estamos bastante condicionados. Bien, ¿qué herramientas podemos tener frente a este ataque, digamos? No frente a este lavado de cerebros, que cada vez es mayor, cada vez es más grosero, ¿no es cierto? O más efectivo, Mm. eh, ¿no? A medida que se van desarrollando todas estas herramientas. Eh, bueno, fíjate vos que con utilizar estos ejercicios ya estamos haciendo bastante. Es decir, cuando nos queremos informar sobre un tema, que nos hagamos estas tres preguntas: ¿a quién pertenece el medio? ¿Quiénes los auspician? ¿Quién brinda? ¿Cuáles son las fuentes? ¿No es cierto? Ya, y cotejar distintas fuentes, ya es un gran ejercicio, ¿no es cierto? ¿Y a qué intereses Mm. responde? Eh, bueno, para la vida práctica yo diría, estamos hablando, en términos generales, de, de la industria, o sea, nos informa la industria, una industria privada estatal. Entonces, una herramienta puede ser, escuchemos a los medios alternativos, ¿no? Los medios alternativos son
yo diría lo primero que hay que recurrir, a los medios alternativos. Es decir, si vos prendés la tele, todos los canales que va a haber, inclusive Crónica, por dar un ejemplo que uno cree que es popular, son grandes corporaciones, ¿no? Grandes empresas privadas o estatal privadas, ¿no? En cambio, hoy en día sería decir, bueno, ¿qué dicen los medios alternativos? Hay razones para confiar en los medios alternativos, ¿no es cierto? Que tienen otros intereses. Por ejemplo, como te digo, si hay un conflicto ambiental, ¿qué está diciendo los diarios de la Asamblea Ambiental en cuestión? No le preguntamos eso, no hacemos ese ejercicio. Y están ahí, ¿no es cierto? Están a mano. Bien. Pero la gente, bueno, obviamente, los medios alternativos no tienen los recursos del Estado ni de las grandes corporaciones privadas, entonces tiene una cuota de mercado ínfima en comparación, ¿no es cierto? Así que, bueno, una herramienta sería ir a los medios alternativos, ¿no? Hoy en día. Yo creo que no hay otra, te digo. Los medios corporativos, ya ves, son básicamente lo que dice Chomsky, es básicamente ideología, es básicamente adoctrinamiento privado, ¿no es cierto? Y hoy se ve cada vez más, es cada vez más grosero, ¿no es cierto? Digo, el lavado de cerebro es tan grande, y a mí me llama la atención que hoy en día la distancia entre los datos de la realidad, entre la evidencia empírica y el discurso, ya está totalmente disociada. Toda esta teoría de la posverdad, ¿no es cierto? En realidad es la teoría de la propaganda de Chomsky en los 80, ¿no? Básicamente, que se plantea hoy. Que ya los medios han creado una realidad paralela, alternativa, que es la que domina, ¿no es cierto? Y ya la verdad no importa en la posmodernidad, ¿no es cierto? Todo es mentira, la verdad, como dice la canción, todo es mentira, todo es una construcción. Está bueno eso. Me hace acordar un poquito al concepto de Baudrillard de hiperrealidad, ¿no? Como aquella cosa que está, esa realidad que está construida más allá de la realidad. Bueno, en determinado conflicto yo diría, obvio, no hay que idealizar a los medios alternativos, pero vos decís, bueno, podés escuchar el medio que tiene un partido político, podés escuchar el medio que tiene una cooperativa, una radio del barrio, una radio ambientalista. Entonces, claro, obvio, vas a saber que responde a esos intereses, ¿no es cierto? Pero va a dar una mirada diferente, como diciendo, bueno, a ver qué dice los medios empresariales, van a decir una cosa. Bueno, ahora la pregunta sería, bueno, a ver qué está diciendo los medios obreros, ¿no? Es como que falta excelente, excelente, Gabriel, esto que traes, porque me recuerda algo importante que muchas veces el público dice, pero no son objetivos, no son neutrales. Obviamente que todos los medios alternativos, mainstream, están atravesados por intereses de orden ideológico, de orden económico también, ¿no? De orden político. No estamos queriendo decir, corregime si no, Gabriel, de que vayan a ver algún medio alternativo porque tiene la realidad, la verdadera realidad, ¿no? O que está libre de ideología o de intereses. Exacto. Lo bueno de los medios alternativos es que de algún modo declaran explícitamente sus intereses de entrada, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene que indagar cuán cierto es eso, pero básicamente es eso, es como si yo dije, bueno, a ver qué dice la Asamblea Ambiental. Exacto. Tiene esos intereses, ¿no es cierto? Responder a eso. No tiene un fin de lucro, por ejemplo. Bien. Bueno, te doy ejemplos muy cotidianos. Fue la marcha, el paro, hace un par de días, y salió, por ejemplo, el comunicado del Colegio de Psicólogos de la provincia. Bueno, yo no sé nada del Colegio de Psicólogos, qué perfil tiene. No sé si es burócrata o combativo o no, es el Colegio de Profesionales, pero el DNU atacado directamente la cuestión de la salud mental, etcétera. Son los actores afectados, ¿no? Exacto. Ahora, a ver qué dicen ellos, ¿no? Sería interesante ver qué plantean. Y no hacemos ese ejercicio. Nos informamos
a través de los medios y de la propaganda del gobierno y nada más. Obviamente que hay que diferenciar, por ejemplo, la red Atlas y los medios libertarios están financiados por grandes corporaciones, lo sabemos, ¿no? Dice que son sin fines de lucro, pero responden a intereses de grandes corporaciones. No es lo mismo que una radio barrial alternativa, ¿no es cierto? Hay como una legión de gente diciendo, bueno, diciendo cosas, además, sin ningún fundamento, ¿no? Viste que uno escucha, ahora se ve en las redes esto de, gobierna la izquierda o el socialismo o el comunismo hace 70 años la Argentina, ese tipo de cosas que, Sí, que se asumen como que son la realidad, ¿no es cierto? Bueno, bien, sí. como dogmas religiosos. Chomsky dice, Mm, no hay otra que la educación, la batalla cultural, ¿no es cierto? Por mm, eso, él encaja en esta línea de educadores populares. Chomsky justamente adhiere a todos estos autores que bancan las luchas populares, para traducirlo a nuestra jerga sí. latinoamericana. Chomsky está justamente va a estar con Paulo Freire, con Osvaldo Mm, Valle, mm, eh, publica en La Garganta Poderosa, digamos, él está del lado de los mm, activistas y es muy crítico con mm, los intelectuales, sobre todo en Latinoamérica y en el tercer mundo. Él dice, bueno, los intelectuales, que por lo general pertenecen a la élite, mm, cuando él dice los intelectuales se refiere a los periodistas, a los académicos, a los profesores de economía, mm, eh, se ponen del lado del poder eh, para adoctrinar, para construir ideología que sirva a la élite y no se ponen del lado de mm, las luchas populares que son tan mm. necesarias, sobre todo en el tercer mundo, donde la opresión eh, y, bueno, y la brecha es mayor, ¿no es cierto? ¿Qué recomendaría Chomsky? La herramienta, el debate racional. Se supone que la democracia está basada en el debate racional de ideas, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, poder debatir ideas, eh, eso sería el pensamiento crítico, desde un punto de vista científico, ¿no es ujú. cierto? Eso lo podemos hacer todo consultando fuentes. Es un ejercicio que deberíamos practicar y que no sea una pura retórica, ¿no? Porque si no se convierte, son políticas de Estado, de hecho, que no se aplican, no las practicamos, ¿no? Buenísimo, Gabriel. Me parece que lo pedagógico atraviesa las luchas que tenemos que dar, ¿no? Y no perder de vista nunca, aunque a veces no es fácil, pero no perder de vista esa actitud pedagógica, si es posible, ¿no? Sobre todo en las discusiones que se dan cada vez más en las redes, donde se habla de manera como con mucha agresividad, con violencia, con polarización, y qué desafío que es traer en esas discusiones algo de lo pedagógico, de la reflexión, de otros tiempos, ¿no? No solamente la respuesta inmediata con eslóganes, ¿no? Así que ese también me parece que es un gran desafío que tenemos nosotros, cada uno desde su lugar, ¿no? Desde la docencia, desde el activismo, desde sus trabajos cotidianos, desde los lazos que construimos con las demás personas. Gabriel, vamos a cerrar. Obviamente que podemos armar otro encuentro otro día para tocar otros temas que seguramente han quedado colgados. Y de vuelta te agradezco a vos y le agradezco a la gente que se fue sumando, a la gente que se quedó hasta este momento y decirles que va a estar subido en las redes, en Instagram, en YouTube también, para quien quiera volverlo a ver o quien quiera recomendar esta primera entrevista con Gabriel Marco. Muchas gracias. Bueno, muy bueno eso que decís de lo pedagógico, porque fíjate que nosotros como activistas, como profesores, como periodistas, etcétera, tenemos una mayor responsabilidad porque si vos lo bajás a lo cotidiano, digo, ese tipo que está arriba de un taxi laburando 12 horas, tiene que trabajar 10, 12 horas y está escuchando, no sé, acá Cadena 3 o allá en... un trabajador promedio, vos llegás a tu casa reventado, prendés la tele, o sea, Claro. no tiene los recursos, el tiempo para ponerse a investigar, cotejar toda la Sí. fuente, hacer todo este laburo. Pero bueno, nosotros, como decimos, como artistas, como activistas, podemos dar esas herramientas sencillas Mm, eh, eso. para,
para contrarrestar, digamos, el lavado de cerebros, el adoctrinamiento que es brutal y conduce al odio y a la intolerancia y todo eso. Excelente, Gabriel. Un abrazo gigante por allá, por Córdoba, y vamos a seguir en contacto seguramente. Un abrazo y un saludo también a toda la gente que quedó ahí escuchando y siguiendo la conversación. Hasta pronto. Abrazo, Julián, gracias. Saludos a todos. Chau, chau.